Hermanos, litúrgicamente, la Iglesia nos propone hoy a María como el ejemplo modélico del Adviento, de la espera al Salvador, a quien siente vivo en sus entrañas, llamando a la puerta a punto de convertir en realidad las profecías y promesas de Dios, escuchadas y ansiadas desde los tiempos más remotos. La acogida de María a la palabra del Señor, hecha carne en ella, es el modelo de los modelos para quienes esperamos al Salvador. Ahora iniciamos esta celebración cantando con el Padre Olmo. Oh Jesús divino, el Dios esperado, ven Señor no tardes, en ti confiamos, ven Señor no tardes, en ti confiamos. Los santos profetas, le habían anunciado, ven Señor no tardes, en ti confiamos, ven Señor no tardes, en ti confiamos. Vienes a salvarnos de nuestros pecados, ven Señor no tardes, en ti confiamos, ven Señor no tardes, en ti confiamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien de Jesús, que ya está pronto a llegar con nosotros, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Durante este tiempo de Adviento, dedicamos unos días especiales, ya a una preparación mucho más fuerte. Nosotros aquí en Puerto Rico le llamamos misas de aguinaldo, y muchas de nuestras parroquias, quizás ya casi todas, celebran esta misa al amanecer, un poco en el símbolo de ese amanecer nuevo que todos queremos para nuestro mundo, ese nuevo reino, ese reino de amor y justicia que todos queremos, y que Jesús es precisamente quien ha fundamentado toda esta realidad de la civilización del amor. Así que ya en este último rengón de este Adviento celebramos mirando a María, como hemos escuchado ahora en las primeras palabras. Ella nos guía, ¿quién mejor que la madre para esperar al Hijo? Y nosotros también aprendemos de ella a esperarle. Vamos a comenzar nuestra celebración reconociendo sinceramente que todavía hay tinieblas en nuestros corazones para que habite esa luz que queremos ilumine toda nuestra vida. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has querido que por el anuncio del ángel la Virgen Inmaculada recibiera en su seno a tu palabra hecha carne, y llena del Espíritu Santo se convirtiera en templo de la divinidad. Concédenos que siguiendo su ejemplo sepamos cumplir humildemente tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En cualquier callejón sin salida, puede Dios hacer posible lo imposible. Suele hacerlo sin alboroto, en el tiempo preciso. La promesa se cumple en el silencio de María. Escuchemos con atención. Lectura del libro de Isaías. En aquellos días, el Señor habló a Acaz: pide una señal al Señor, tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz: no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios: escucha, casa de David. ¿No os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede entrar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Ese recibirá la bendición del Señor. Él hará justicia, el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Lucas expresa en esta bellísima página una auténtica joya literaria. Más que narrar un suceso, se trata de reflejar un contenido de fe. María es la modelo de escucha, de aceptación y entrega. Antes de proclamar el Evangelio, cantemos el Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Llave de David, que abres las puertas del reino eterno, ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas. Aleluya, 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 aleluya,
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A los 6 meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos, como ya hemos adelantado, ya en los albores de la fiesta de la Navidad. Escuchando la oración colecta es un hermoso resumen de todo lo que acontece para nosotros en esta historia de la Navidad. Más allá de pensar en datos históricos, recordemos que los evangelistas no están haciendo crónicas históricas, sino que simplemente están haciendo catequesis. Aprovechan datos que tenían a su mano a través de la tradición oral y van entonces empleando esos datos para llevar un mensaje a sus diferentes comunidades. Lucas, que escribe un poco posterior a Marcos y quizás a Mateo, ha reflexionado más sobre la figura de María. Muchas veces nosotros, cuando escuchamos a nuestros hermanos protestantes un poco desmerecer la importancia de la figura de María, olvidamos, y alguna vez lo recalcaba en alguna de las misas, olvidamos un poco ese proceso de la revelación, ¿verdad? Marcos habla muy poco de María, muy puntual, prácticamente no la menciona. Mateo ya empieza a hacer algunas alusiones, pero no será Lucas, sino Lucas el que ya poco tiempo después presenta a María en una posición mucho más clara y mucho más importante con respecto a todo el acontecimiento salvífico. Lo hace de tal manera que aprovecha las mismas escrituras para hablarnos de María. Figuras del Antiguo Testamento conocidas quizás en la época de Jesús, la época en que escribía Lucas, para entonces presentarnos la figura de María. El primer caso, Isaías. Isaías está este pasaje donde el rey Acaz está un poco miedoso, temeroso de una derrota, entonces prefiere hacer alianzas pensando que si no hace alianza entonces va a ser derrotado.
Y el profeta lo encara señalándole que no tenía entonces confianza en la promesa que Dios le hizo a David, de que su descendencia sería para siempre. Al estar haciendo alianza con otros pueblos y atraer un poco el paganismo, lo que hacía Acaz, el rey Acaz, era simplemente desconfiar de Dios. Por eso entonces el profeta lo encara y él mismo le dice, pide una señal. Y de una forma un poco hipócrita, Acaz dice, yo no voy a tentar a mi Dios. Pues entonces yo mismo te voy a dar la señal. Y es esa señal la que nos interesa hoy. La Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Sabemos por los estudios bíblicos que esa profecía se cumplió en el tiempo en que se hacía la profecía, en tiempos de Isaías, porque el rey Acaz, pues su esposa tuvo un hijo y entonces ese hijo resultaba la señal que había señalado el profeta. Pero ¿qué hace Lucas? Con toda la libertad del mundo aprovecha esa profecía y con una capacidad de mirar el Antiguo Testamento como figura, como modelo, como ejemplo, lo aplica entonces a Jesús. Y nos dice que la profecía realmente no es que se cumpla antes, sino que se cumple en Jesús. Por lo tanto, Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Aquí sí se realiza en plenitud la profecía de Isaías 7:14. Este es uno de los elementos que utiliza Lucas. Pero hay otro elemento también interesante, y es el elemento de la tienda de campaña, donde se suponía que vivía Dios. Recordemos que por el camino del desierto los israelitas tenían una tienda de campaña donde habitaba Dios, donde tenían el arca de la alianza, esa arca que era la más importante porque guardaba símbolos del pueblo de Israel, guardaba el bastón de Moisés, guardaba las tablas de la ley y otros objetos de culto. Por lo tanto, el arca de la alianza representaba la presencia de Dios, eran los símbolos de que de alguna forma Dios se hacía presente. Pero también había la idea de que Dios se hacía densamente presente cuando una nube se posaba sobre la tienda de campaña donde estaba el arca de la alianza. Interesante porque ese posarse la sombra de Dios sobre la tienda de campaña es otro signo que utiliza Lucas para contarnos cómo ocurre en María este evento de quedar preñada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas, utilizando entonces el símbolo del arca de la alianza, que era precisamente signo de la presencia densa de Dios, nos dice que realmente la nueva arca de la alianza es María. Y por lo tanto se expresa a través del mismo gesto de la sombra que se posa sobre el arca de la alianza. Ahora esa sombra, que es el Espíritu Santo, se posa sobre María y la hace templo de Dios. Algunas de las traducciones que se hacen para la expresión de la amada, de la Hecaritomenem, sería la agraciada, sería también la contemplada, la mujer hecha templo. María es el nuevo templo de Dios, la nueva arca de la alianza. Así que otra figura importante que utiliza Lucas para darnos a conocer la importancia de María en este proceso de salvación. No por menos esta página, siempre yo personalmente me la he imaginado como el centro de la historia, el centro propiamente que divide la historia en un antes y en un después. El nacimiento ya es la consecuencia, pero este momento en que el ángel anuncia a María y obra sobre María y se realiza entonces esta concepción, entonces me parece a mí que divide la historia en dos partes. Si alguna vez Dionisio el Exiguo, aquel que puso el nuevo calendario para los cristianos, dijo el centro de la historia es Jesús, pues podemos decir sí,
pero es en este momento de la concepción de la Santísima Virgen María. Nadie como María entonces para enseñarnos cómo debe ser la espera de Cristo en nuestras vidas. Nos lo dice al final cuando ella dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Si hay algo que caracteriza a las figuras de la Biblia, desde Abraham, desde David, Salomón, pensemos en los profetas, pensemos en las grandes mujeres también, y también en el Nuevo Testamento, no es otra cosa que el cumplir la voluntad de Dios, estar disponibles totalmente para la voluntad de Dios. En la tradición cristiana son muchos los santos que también nos han enseñado que todo consiste en eso, en ser dóciles a la palabra. Como el mismo Jesús nos lo decía, escuchen la palabra de Dios y pónganla en práctica. Como también ese elogio que se le hace a María: dichosos los que cumplen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y lo hace a María porque ella es la primera, según Isabel, que escuchó y que puso y que tuvo fe en la palabra del Señor. Para prepararnos a la venida del Señor, lo único que nos queda es confiar. Confiar de que el Señor puede hacer grandes cosas, como ella nos dice en el Magnificat: el Señor ha hecho obras grandes por mí. El Señor puede hacer obras grandes en nosotros, por nosotros. Nos hace falta confiar y escuchar su palabra, dejar también que su palabra impregne nuestra vida. Y un último dato que también se me olvidaba un poco, es que a mí me gusta mucho, es que yo creo que la liturgia, como decía el beato Carlos Manuel, es un lugar de catequesis precioso, magnífico. Si nos vamos a las oraciones, por ejemplo, la oración de hoy es toda una catequesis, las mismas lecturas que nosotros hacemos, las oraciones del prefacio, los gestos. A ver si ustedes se dan cuenta de que cuando nosotros consagramos el pan y el vino para que luego se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, el gesto es pero no es solamente ese, es hacer sombra. Precisamente el mismo gesto de Isaías o el mismo gesto de Lucas, sombra sobre las especies del pan y del vino, para que se produzca, vamos a decir, el milagro de la transfiguración o de la que se cambie, la transustanciación, decimos nosotros. Es el mismo gesto. Los griegos, los ortodoxos, hacen un gesto como de paloma cuando van a consagrar, recordando un poco la paloma como el Espíritu Santo, pero nosotros vamos un poco a este gesto de la sombra, que significa precisamente esa presencia de Dios que cambia, que transforma todo. Pues así ha de ser la Navidad para nosotros, como cada Eucaristía, una invitación a transformar nuestro corazón, transformar nuestra vida y de paso transformar a los que se acercan a nosotros. Amén. Responderemos: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Para que la inminente venida del Emmanuel haga que la Iglesia lo presente como el Dios amigo y cercano, y sea sensible a sus gemidos en los sufrimientos de la humanidad, oremos. Ven, Señor Jesús. Para que la oración de todos los cristianos haga posible la manifestación de Jesús a los poderosos de este mundo, para que acogiendo su mensaje remuevan la paz desde la justicia, garantizando el respeto a los derechos de todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural, oremos. Ven, Señor Jesús. Para que el Espíritu Santo, que cubrió con su sombra a María, nos disponga hoy a leer evangélicamente los signos de los tiempos, para anunciar con realismo y coherencia la presencia de Jesús en medio de su pueblo, oremos. Ven, Señor Jesús.
para que la celebración gozosa del misterio del nacimiento de Jesucristo nos ayude a descubrir lo presente en nuestras vidas y en el corazón de nuestra historia. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por José Luis Padró, Blanca Negrón y nieta, esposo Sánchez, familia Colón Rolón, Pilar Albino, Tere González, Lisette López, María Sonia López, Laura Santiago, Puchi Marcano, Elba Herrera, Yanire Julián, Delia Marcano, Caleb Irán Guido, Anelis Vélez Pérez y Luz M. Márquez Pérez. Oremos. Amén. Irán por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por Irán Aponte Pagán, Andrés A. Rodríguez Cedeño, Wilfredo Ríos Ramos, Ada Cartagena, Hino P. Reyes Espinal, José Tejada, Joelqui Tejada Reyes, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, difuntos de la familia Martínez Riveras, por Jorge Morales, Isabel de Gutiérrez, David y Carmín, Julie y Carmen Delia. Roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. En acción de gracias por los 53 años de unión matrimonial de Anselmo e Irma Rodríguez y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario. Oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Señor Dios nuestro, que la Virgen María, que mereció llevar en su vientre a Jesucristo, el Dios hecho hombre, te presente nuestra oración. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. De su casa sale la Virgen María, por orden del cielo, a Belén camina. San José su esposo, que a su lado va, le sirve obsequioso, cuidados le da. Ya se alegra el mundo, pronto llegará el Dios esperado que nos salvará. Ven, Señor, no tardes, ven a liberar de todos sus males a la humanidad. La Virgen medita en aquel misterio que el celeste arcángel le manifestó, y llena de gozo da gracias a Dios, porque viene pronto nuestra salvación. Ya se alegra el mundo, pronto llegará el Dios esperado que nos salvará. Ven, Señor, no tardes, ven a liberar de todos sus males a la humanidad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio
para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, el admirable sacrificio de tu Hijo, y al participar de estos santos misterios, permítenos recibir los bienes que la fe nos alienta a esperar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación alabarte, bendecirte y glorificarte, Señor Padre Santo, por el misterio de la Virgen Madre. Del antiguo adversario nos vino la ruina, pero en el seno virginal de la hija de Sión recibió la vida aquel que nos nutre con el pan de los ángeles, y surgieron para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que perdimos por Eva nos fue devuelta en María. Su maternidad, redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva, para que donde abundó el pecado, sobreabundara tu misericordia, por Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con sus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto, los obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos
Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. El ángel se apareció. Ay, el ángel se apareció. En visita inesperada a María desposada, aunque nadie más lo vio. El mensaje que le dio de confusión la llenaba, pero el ángel le expresaba: nada tienes que temer, porque Dios te habrá de hacer el ser que el mundo esperaba. El ser que el mundo esperaba. Un hijo concebirás por obra del mismo Padre, te convertirás en madre por el niño que traerás. Por nombre Jesús darás a este santo bendecido, y por tiempo indefinido desde el trono reinará, y un soplo lo cuidará desde que sea concebido. Desde que sea concebido. Y tu pariente Isabel, hace 6 meses espera la llegada de quien fuera antecesor de Manuel. Su esposo no sabía que él venía con una misión. Fue tanta la tentación que hasta mudo se quedaba en lo que al mundo llegaba, un santo con devoción. Un santo con devoción.
Oh alto y glorioso Dios, Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, y dame fe recta, esperanza cierta esperanza cierta, y caridad perfecta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Señor y Dios nuestro, protege a los que has alimentado con el pan de la Eucaristía, y al deleitarnos con estos sagrados misterios, haz que gocemos de la paz verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, nada más nos queda agradecer. Estamos en una Eucaristía, acción de gracias. Y por eso agradecemos a los que participan de alguna forma especial en nuestra misa, como lo son nuestros hermanos Adrián y Gisela, de la Gruta de Lourdes. Así que muchas gracias por estar con nosotros, esos cantos, esas décimas, muy bien. También a nuestros hermanos que han estado aquí, un poquito ahí esperando para poder celebrar nuestra Eucaristía. A los hermanos que nos ven, los lunes casi nunca yo salgo los viernes, pero siempre me gusta avisarles que en nuestra página de Santa Clara, la página de Facebook, tenemos, además de las misas que transmitimos los domingos, un programita que llamamos Los Enigmas de la Biblia. Hacía yo alusión en la homilía un poco a este programita donde vamos explicando algunos puntos un poco enigmáticos de la Biblia, y ahora en este tiempo de la Navidad pues nos estamos dedicando a temas navideños como la estrella de Belén, si existió o no existió, los magos incluso también, cuándo nació Jesús, en qué año nació Jesús, Juan Bautista, su figura, las abuelas de Jesús ya lo habíamos tratado en otro momento, refiriéndonos a las genealogías de Jesús, así que conecten un poco con nuestra página, ahí donde ven a un Jesús en una especie de dibujo en acrílico, porque hay unas páginas viejas que son las de la iglesia, se ve la imagen de la iglesia, pero esas ya parece que las hackearon, porque ahí no sale. Sale en la nueva que pusimos, donde se ve la imagen de Jesús, ahí pueden contactar con nosotros. Así que ya lo saben, los enigmas de la Biblia en nuestra parroquia Santa Clara. Y pronto estamos ya haciendo un pequeño proyecto de hacer las completas, esa hora última de la noche que dedicamos antes de dormir al Señor. Estamos queriendo también hacer algún proyecto por ahí. Santa Clara era una contemplativa y por lo tanto es bueno también fomentar la contemplación desde nuestras casas, además de que era patrona de la televisión, así que es bueno que también aprovechemos estos medios para comunicar el mensaje del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a darle la bendición de Adviento. Dios Todopoderoso y lleno de misericordia, por la primera venida de su Hijo unigénito en la que creemos y por la segunda que esperamos, los ilumine con su luz y los colme con su bendición. Amén. En el camino de esta vida los haga constantes en la fe, alegres en la esperanza y activos en la caridad. Amén. Para que celebrando la venida en el tiempo de nuestro Redentor, sean recompensados con el don de la vida eterna cuando Él venga por segunda vez en gloria. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza.
Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Ya se acerca el día de gran esplendor, ya se acerca el día de gran esplendor, ya viene el Mesías nuestro Salvador, ya viene el Mesías nuestro Salvador. Él es el camino que nos llevará, Él es el camino que nos llevará a la vida eterna de felicidad, a la vida eterna de felicidad. Ya se acerca el día de gran esplendor, ya se acerca el día